Zonas de sacrificio es mucho más que un concepto, sin duda es una cruda realidad. Pero cuando nos vamos a la definición, zona de sacrificio se entiende como un lugar o una zona habitada cuya calidad de vida y entorno medioambiental ha sido afectada por la actividad industrial instalada. Eso es al menos lo que dice la definición oficial. Quintero, Punchucaví, Coronel, Mejillones, Tocopilla y Huasco son algunas de estas zonas, por lo menos en nuestro territorio, cuyo denominador común es el componente industrial, como te señalaba, y pueden ser centrales termoeléctricas a carbón, petroquímicas, fundición, terminales portuarios, industrias pesqueras o cementeras. Imagínense todo lo que pueden producir esas industrias. La periodista y escritora Leo Marcasolo sale de la subjetividad femenina como registro habitual de sus ficciones, de sus libros La Cosa, Papá y Mamá o Una loca maternidad, para ampliar esa mirada hacia el colectivo, hacia aquellos que son sacrificados en zonas violentadas ambientalmente, donde las aguas, los cielos, los suelos, la flora, la fauna padecen la contaminación de la industria en aras del desarrollo y para el extra radio, ¿no? Leo Marcasolo es en su nuevo libro, que vemos aquí en pantalla, Zona de Sacrificio, editado por Los Perros Románticos, nos introduce en una atmósfera invadida por moscas y secretos, por gases y penas, por manchas y rencillas familiares, pero también su zona de sacrificio es el entumecimiento del alma. Bienvenida, Leo Marcasolo, ya lo decíamos, ella es chilena, nacida en Perú, me gusta eso. Estudió periodismo en la Universidad Nacional Andrés Bello, la UNAV, trabajó en The Clinic, Paula, Caras, Nación Domingo, Culto de la Tercera y el Mercurio de Valparaíso. Así que pluma tiene. ¿Cómo estás, Leo? Primero, estoy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, pero hiciste una introducción increíble, sobre todo por lo último que dijiste. De ti. Excelente pluma. No, pero lo último, entumecimiento del alma. Bueno, eso me gustó mucho. Es una idea que también presenta, no sé si con esas palabras, nuestro querido Carlos Tromben, ¿no? Que hace el prólogo. No es la misma palabra, pero es la idea a propósito de cómo uno puede resistir, sobrevivir o padecer, ¿no? Justamente el evitar estas zonas de sacrificio. Bastante ya has hablado, lo sé, pero me gustaría que le dijeras a los auditores de Frecuencia Pública, Leo, no solo tu interés profesional, sino finalmente las experiencias que has tenido en las llamadas zonas de sacrificio, nombre que lamentablemente yo siento que como que reafirma que son lugares perdidos, que no importa con lo que pasa, más allá de ser lugares, poblaciones, comunidades, territorios, que son parte, por supuesto, de todo Chile, que a veces nos olvidamos y dijimos, bueno, ya, así como cuando hablamos de los vertederos, ¿no? Claro, como muy lejos de nosotros. Me voy a tomar de tu imagen del entumecimiento del alma, porque la verdad es que yo no soy una periodista que esté dedicada al activismo ecológico, pero sí me interesa mucho el fenómeno humano, mucho. De hecho, cuando estuve en The Clinic del 2000 al 2007, hice varios reportajes de pueblos perdidos, donde la gente como que se olvida de que existen. Y también cuando estuve en el Mercurio de Valparaíso hice bastante de gente en Puchuncaví, también en las playas, de gente afectada por la ley de pesca. Bueno, mi relación con la zona de sacrificio tiene que ver con que yo siempre veraneé en la quinta región y al igual que muchas personas, tampoco me quiero adueñar de esto, vi el deterioro año tras año. Progresivo, porque en verdad al principio podíamos chapotear en todos los charcos y cada vez los charcos de chapoteo eran más restringidos. ¿Cómo lo mira un niño, po? O sea, un niño no entiende mucho por qué no puede acercarse al mar. Pero tus papás te vayan a acercar al mar y dicen, danger. Entonces es como súper clara la imagen de que cada vez iban siendo peor. Yo, además, como que todo el mundo normalizaba, pero es raro entrar a una zona de veraneo y ver chimeneas y chimeneas y chimeneas, y es algo que la gente ve todo el tiempo y viven en eso y no pueden salir de ahí. Y después empecé a hacer reportajes, sobre todo que hice uno, que era el Congrio.
Me interesó la figura del congrio porque, bueno, yo no soy súper específica para mis temas y cuando me cuentan algo distinto, como que inauguro los temas, ¿no? A diferencia de Carlos Trombel, que hizo el prólogo aquí, que sabe de todo, y si tú le dices, no, los cupcakes se hacen así, él va a poder hablar de que yo soy todo lo contrario. Entonces, lo que me gusta eso porque siempre disfruto con las historias de los demás. Y la historia del congrio es heavy. El congrio es un pez que parece que es el felino del mar, digamos. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo un vericueto para cazarlo, se mete súper profundo, los pescadores, los buzos marinos le pegan con una piedra para que aparezca. No lo pescan, lo cazan. Lo cazan con un arpón y tiene inteligencia. Ya, bueno, esto probablemente para mucha gente es lugar común y todo el mundo sabe esto del congrio, pero para mí era... Yo no tenía idea. Ah, ya, qué bueno que no quede como ignorante, pero de verdad. Y ya, me cuentan toda esta historia fantástica del congrio y de cómo el congrio, la hembra es súper sacrificada porque tiene como 100 huevos y después muere. O sea, todo en el congrio es difícil, es como la zona de sacrificio. Y me cuentan toda esta historia, yo me enamoro del tigre de las profundidades y después me dicen, pero ya no está. ¿Y cómo ya no está? No, ya no está porque en verdad está todo tan contaminado que lo único que quedan son jibias. Yo no tengo nada contra la jibia, pero igual es fome que... bueno, sí, en realidad sí tengo contra la jibia, creo que es súper desabrida. Eso te iba a decir, es mucho más rico el congrio, claro, sin duda. Claro. O sea, si tú vas a un cumpleaños y te dan ceviche de jibia, te salís pelando, pues obvio. ¿Por qué me engañáis? Y eso es lo que va quedando en la zona. Y ¿cachai? A partir de eso, tú te empiezas a interesar en la zona de sacrificio, que de hecho lo que tú me acabas de contar, Dani. No te preocupes, lo que me acabas de contar del congrio es básicamente una muy buena síntesis de lo que es una zona de sacrificio, pero aplicada, en este caso, a la fauna marítima. A la fauna marítima, y además que la cosa va en desmedro y cada vez peor, es como un cáncer. Ya, primero se aniquilan los peces más bonitos, y más valiosos, porque el congrio es muy caro. O sea, Neruda hizo un poema del congrio como si fuera algo muy popular, pero claro, pero como sus casas. No era nada en la merluza. No, el congrio siempre ha sido caro. Sí. Claro, porque para él era popular, pero no sé. No, de verdad que no tiene nada de popular, porque es difícil de pescar. Ya, y a partir del congrio, después empezaron a desaparecer todas las anchovetas, las merluzas. Anchoveta, lo escribí mal. La corveta, anchovina, ¿puede ser? Que yo lo saqué de tu libro, merluza. Sí. Bueno, empiezan a morir todos los peces finalmente. Todos los peces. Entonces, es muy triste porque los pescadores, la imagen que tú tienes en la noche, cuando cae la noche, es los peces al lado de sus botes tomando vino, ¿cachai? Porque ya no sacan nada con ir a pescar porque vuelven con las redes vacías. Entonces ahí ya empieza la violencia. O sea, a mí me contaron, esto no lo reporté, pero me lo contaron varios, ya, que se pelean los pescados en medio del mar, digamos, con pistolas. Porque en el fondo tratan de robarse los pescados de los grandes buques pesqueros. Esto también es el resultado de la pesca de arrastre. Sí. No es solamente la contaminación propia de la refinería de Codelco que está ahí al lado y de múltiples empresas que hay ahí. También es parte de la pesca de arrastre. Que en el fondo, bueno, ya yo creo que tú hayas hablado profusamente del tema de la ley de pesca y todo. Bueno, pero los afecta a ellos. Sí, se entiende. O sea... Leo... Sí. En ese sentido, quizás es ingrato decir que tu libro es una distopía. O sea, realmente es un tiempo presente. Esto es hoy, ayer, pasado, mañana. Cierto que acá es un libro de ficción, pero en realidad tu novela viene a partir de la zona de sacrificio, bueno, contar las típicas, no las típicas, pero historias humanas que son los dramas que se contaminan, y te lo decía fuera de micrófono, agudizan y profundizan también estos dolores humanos como el abandono, la soledad, si quieres la locura. Las rencillas familiares, bueno, la precariedad económica, que quizás tú dices en la urbe la vivimos, sí,
pero cuando está contaminada, teñida, cuando hay una presencia de estos hombres verdes, cuando hay esta tensión en el ambiente que debiese cobijarte, se hace mucho más, digamos, dolorosa. Y en ese sentido, no sé si es una distopía propiamente tal. Si quieres, acercándonos a un tiempo para el género. Me gusta que digas que es una distopía. Yo creo que sí es una distopía. ¿Sí? Porque evidentemente ya están las condiciones que hablábamos anteriormente de contaminación que las sabe todo el mundo, o las debiera saber todo el mundo, porque ellos han hecho múltiples protestas públicas. Pero también hay un escenario de ficción, lo que yo quise y que creo que me resultó es que la atmósfera literaria fuera tan pesada como la atmósfera que ellos viven día a día. Cuando todo está contaminado y cuando te levantas con contaminación. El tema de los hombres verdes es verdad. Es verdad, hubo una época en que mucha gente trabajó en las empresas y empezaron a abrirlos posteriormente y descubrían que tenían las tripas verdes. Y que esto ya parece surrealista, pero los enterraban y en un radio bastante amplio no crecía nada, ni una flor. Y entonces eso, que yo lo leí en una tesis de la universidad, lo volví a leer y después volví a la zona y pregunté y me dijeron, sí, efectivo. Hay como consecuencia de las empresas están los hombres verdes. Entonces, en la novela yo hablo de los hombres verdes y hablo de las protestas de los hombres verdes, que eso sí es ficción, porque la gente no salió a protestar disfrazada de hombres verdes. Claro. Pero también cuando uno de repente igual me da un poco de susto ficcionar tanto, pero después pensaba, todo el mundo ficciona, si esto no es un reportaje, así que olvídate de tu lugar de periodista y tú puedes ficcionar, porque decidí no ponerle nombre a la zona de sacrificio para tratarla como un territorio y para tratar de manera ficticia y con más libertad esta zona de sacrificio. Y de hecho, Leo Mascarsolo, quiero justamente centrarme en tus últimas palabras. El titular, tu novela, tu distopía, esta ficción, ya vamos a hablar también de los personajes que son muy elocuentes, como simplemente, que es muy potente, zona de sacrificio, que siempre nos lleva a reportaje, nos lleva a podcast, nos lleva a denuncia y nos lleva literalmente a ciertos territorios. ¿Por qué quisiste, o no sé si pensaste en otro título también para tu libro? No pensé en otro título, pero porque en el fondo al principio... sí pensé en otro título, estoy mintiendo. Le iba a poner El extraño, del extraño pelo largo. Eusebio. Eusebio, pero después dije, no tiene nada que ver con el libro. Entonces quería que la gente lo leyera como una zona de sacrificio, se imaginara un reportaje y después se encontrara con una distopía de ficción. Eso era lo que... Es como cuando tú crees que vas a comer unos dulces que son salados y de repente te das cuenta que son dulces. Quería que ocurriera eso. Y además también como una rebeldía frente al periodismo. Quería por primera vez no estar tan apegada a los hechos concretos y poder inventar también, aunque la gente dijera, pero sí está pasando, y los periodistas me han preguntado, pero esto sí está pasando. Yo le digo sí, pero no es exactamente igual. Entonces, por eso me refería a lo de la distopía, no necesariamente es un futuro tan lejano, a eso me refería como la distinción. Ahora, ¿para ti fue una liberación en cuanto a periodista o fue un desafío el poder poner elementos de ficción o exagerar, entre comillas, algunas cosas? Fueron las dos cosas. Yo creo que para mí es un desafío haber escrito un libro que no se tratara de mí misma. O sea, como tú antes decías, que yo hice mucha autoficción. Entonces, como se trataba de mí, siempre tuve problemas con mi familia, porque yo también tenía que hablar de mi familia. Y no sé por qué tenía la extraña idea de ponerle a toda la gente su nombre real, y como de despistada, pero de verdad. Y después aparecían los libros publicados y me decían que yo era de una maldad infinita. Como Delfín de Vigan. Claro, exacto, como
¿Cómo puede ser así? ¿Por qué haces esto? Ya, bueno, en fin. No, hay cosas terribles. Menos mal que mi papá murió antes de leer Papá y Mamá. Ufa. Pero se lo merece. Ya, en todo caso. Bueno, volviendo a lo otro. Al título. Sí, creo yo que fue una revelación y sí creo yo que fue un alivio de que no vinieran otros periodistas a decirte esto no pasó, o corrobora este dato. Además que el periodismo actualmente, que la cuña ya no es tuya, tú bien lo sabes. Claro, por supuesto. Ahora ya no, la interpretación es menor que antes, inclusive, porque tienes que publicar la cuña también, aparte del reportaje, entonces ya no hay mucha interpretación. Vamos a seguir conversando acá en Frecuencia Pública sobre este libro, novela, que ha sido publicada por la editorial Los Perros Románticos, Zona de Sacrificio. Vamos a seguir conversando con su autora, Leo Mascarzolo. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Bueno, luego de haber escuchado, por supuesto, esta versión de El extraño de pelo largo por Los Enanitos Verdes, que también da nombre a uno de los personajes protagónicos de Zona de Sacrificio. Vamos a seguir conversando con su autora. Solo un dato que nos cuenta además Aldo Miranda en la sala de sonido. Esta canción, El extraño de pelo largo, es de finales de la década de los 60, de hecho, de la banda argentina La Joven Guardia, ¿no? Y es del álbum homónimo 1969. Todos nosotros prácticamente la conocemos por Los Enanitos Verdes. Claro. Leo, bueno, vamos a seguir conversando y ahora me quiero adentrar, Leo Mascarzolo, sobre un poco también los personajes que tú decidiste construir para dar vida a esta zona de sacrificio, donde claramente esta atmósfera espesa y maldita también sustancia, ¿no?, que deja verde a estas personas, pero no solo de forma exclusiva, sino esta invasión, como lo decíamos, de moscas, sequía, este mar contaminado, la muerte de los peces. Tú hablabas principalmente del congrio a partir de tu trabajo periodístico, pero también está la corveta, la merluza, claro, y el hambre finalmente también de los pescadores y este ánimo de cada vez peor, ¿no?, de un deterioro progresivo. Y en cuanto a los personajes, Eusebio, que parte justamente la novela con su llegada a un lugar externo, y uno se pregunta quién es este extraño de pelo largo. Claro. También está Conchita, están estas dos hermanas, está Blanca y estaba Los Vendidos, la empresa como un personaje, está ahí, claro, con mayúscula, bueno, y otros tantos que dan vida a esta tensión también que se produce, y está Lobos, recuerdo, y quiero detenerme en los que quizás podrían ser los dos protagónicos, principalmente, y la relación entre ellos. ¿Quién es para ti, no sé si como metáfora, o cuánto te sirve como autora y narradora, Eusebio, o El extraño de pelo largo, El extraño a secas, y Conchita, esta mujer tan típica chilena, ¿no? Tan resistente, esa mujer dura, que se ve dura, que va con la pachotada, pero que finalmente igual tiene, por supuesto, como todo, su corazoncito. Exacto. Tengo que decirlo que al menos a mí me pasa que yo para escribir de un personaje tengo que verlo. Para mí la imagen del extraño siempre es la imagen de un joven que cantaba El extraño de pelo largo en la época de los Enanitos Verdes. Bueno, los Enanitos Verdes todavía existen, pero hubo una época de los Enanitos Verdes que eran los 80. Y lo veo ahí todo catártico en medio de la playa con simulando un micrófono que es un champú, marca toda esa belleza que tenía sin saber, Olapón. Nuevo auspiciador de Radio USACH. Claro, no, pero ya no existe, así que no. Yeah. Ay, perdón, pero esa canción, ese jingle. Y lo veo ahí cantando, mirando, tan solo, tan triste. Y esa es la imagen que yo tengo del extraño. O sea, ¿lo viste de verdad? ¿Existió? Sí, sí. En esa época, este hombre, había un nivel de esclavismo importante en esa época, porque habían unas sillitas voladoras que ahora se mueven con motor, pero en esa época él por las tardes movía las sillitas voladoras y por la hora de almuerzo iba a cantar El extraño de pelo largo con el champú Olapón. ¿Esto era en Puchoncaví o en otro lugar? ¿Dónde no, era? Esto era en Viña. En Viña, ya.
Claro, es que uno va juntando imágenes Sí, y yo obvio. le regalo al extraño como mi infancia. Y veo al extraño, yo me acuerdo que yo era bastante gordita cuando chica y los otros niños también. Entonces, estar moviendo una silla voladora de por lo menos de 50 kilos por niño, así... Y más encima con un letrerito que decía su propina es mi sueldo y nosotros le decíamos ándate a la cresta, ni cagando te vamos a pagar. Entonces era como, bueno, onda, la vida no puede ser más triste. Ya, entonces me imagino, me acuerdo de este personaje y este va a ser mi extraño. Y después me acordé que tenía que ponerle otra edad, ¿cachai? Porque no puede quedar congelado a los 18 años. Porque ¿Le pusiste 30 más? Le regalé 30 años más. Fueron 30 años. Eso fueron 30 años. 30 años de la concertación. Y Conchita es la típica vieja de mierda que te decía en los restaurantes o en la feria, mijita, no toque ese chicle que o si no lo va a tener que pagar. Y yo, o sea, en esa época quiero aclarar que a los niños había mucho maltrato de una parte y de otra. La mesa del pellejo, para la mesa de alguna forma. Excluidos. Aunque la señora se aprendía tu nombre, seguía diciéndote cabra miéchica, mijita, cualquier cosa. Sí. Y la verdad es que después, a lo largo que fui escribiendo de Conchita, que la empecé odiándola. Al extraño siempre lo quise porque siempre me sentí culpable de que tuviera que hacerme volar en esas sillitas voladoras con mis 50 kilos a los 8 años. Pero a la Conchita la odiaba. Pero después encontré que no podía satanizarla tanto, entonces le di como una salida más feliz. En el fondo, el amor a las mujeres nos transforma y nos hace equivocarnos. Eso creo yo que Conchita es la definición misma de un bolero. Eso, o sea, al lado de los pescados, de la zona de sacrificio, de las moscas que caen encima de ella, de una y otra generación de argentinos que fueron prometiendo cosas y se iban. Claro, porque... Como la empresa. Como la empresa. La empresa tiene, tú nombraste a la empresa, que es el gran antagonista, y no una empresa concreta porque en verdad no es un libro de denuncia, y tampoco... Y puede ser cualquiera, ¿no? Y puede ser cualquiera, y además... Hay una cosa como literaria que es quise meterme en la cabeza de los personajes y para ellos la empresa no tiene nombre, es como un ente tipo grande que les quitó todo y que en un minuto al principio los quería y después les quitó todo, porque al principio claro las grandes empresas en la zona de sacrificio llegan súper auspiciosos, con optimismo, con progreso, ya se acabó. Y después, en el fondo, la gente no sabe que está firmando un pacto con el diablo. Yo me acordé del Mago de Oz, ya que estamos hablando un poco de la infancia, ¿no? Y de nuestro, digamos, acervo, en este caso, fílmico, o de los imaginarios. Leo, también es interesante acá pensar algo que comentábamos, en la atmósfera, cómo también esos recuerdos de tus visitas y tus investigaciones periodísticas a Punchucaví o a otras zonas de sacrificio te quedan en el cuerpo como una sensación de amenaza, desagradable, de incomodidad. Cómo eso también fue un trabajo de recuperación de esa experiencia física sin vivirla, sin tener un detonante, porque a lo mejor estabas en tu casa, me imagino muy limpia, con buena luz, con agua potable, cómoda, frente a un computador, sacando, ¿cómo pudiste revivir en lo sensorial para lograrlo de una forma tan potente y tan, digamos, no exquisita, porque más que exquisita, sí en la pluma, pero impactante en tu libro, porque realmente es muy poderosa esa atmósfera. Muchísimas gracias. Yo creo que en el fondo lo digo porque la gente no tiene por qué saber cómo se escriben los libros, pero el contexto es algo que lo aprende, lo investiga, pero el lugar íntimo de los personajes uno se los regala de sí misma. Sí. Yo creo que el extraño es un huérfano. Y porque yo también me siento huérfana. Y si tú lees mis libros de autoficción, que les falta mucho literariamente, tienen
tienen algo del extraño. De hecho, de repente yo me ponía a llorar, así, bueno, y después me reía, no era que estuviera todo el rato llorando. Y yo decía, chucha madre, el extraño soy yo. ¿Cachai? Probablemente yo no andaba con un olapón cantando en la playa. Yo no tenía la vida. Él es casi mudo y tú eres todo lo contrario. Ah, claro, exacto. Es la expresión, digo. Exacto, pero tú que eres... ella se ha leído 36 libros lo que va del año y estamos en marzo. Ya. ¿Cómo se llama esa expresión que dice lo del emperador, el traje del emperador? ¿Cómo es eso? No, la del rey es algo como la vestimenta no hace el rey, algo así. ¿Eso, la del desnudo? ¿Cuál quieres decir? Esa, la del desnudo. Rey desnudo. ¿Cómo es? Pucha, soy como el Chapulín, el Chavo del Ocho para los dichos. Acá pero yo soy terrible. Ya, la voy a buscar. ¿Pero a qué te refieres? Vamos a lo importante. A que muchas veces cuando uno escribe es como el traje del emperador, porque va desnudo y todos los demás van vestidos. Entonces, es como un dicho, ¿no? Sí, voy a buscarlo que me voy a quedar pega, te explico. Sí, no, porque es verdad. Y es súper loco, pero eso puede funcionar. Esa frase, esa bien, metáfora. Sí. Puede funcionar el traje nuevo del emperador o el emperador desnudo. Ya, eso es. Ya, el traje nuevo del emperador o el emperador desnudo es la metáfora de que tú vas desnudo y todos los demás vas vestidos en el mundo. Sí. Que en el fondo podría asimilarse a salir a Plaza Italia, no cuando estuvo el estallido, porque ahí cualquier cosa podía pasar, sino hoy en Plaza Italia, desnuda y todo el mundo vestido. Entonces, literariamente, eso puede ser muy bonito porque uno escribe desde el salvajismo, pero te agota emocionalmente de una manera terrible. Sí, es un drenaje, ¿no? Sí, yo no podría hacerlo más. Por eso no pude hacer más autoficción, porque ya tenía demasiada conciencia literaria y ya tenía demasiada conciencia de mí misma. Pero cuando escribí el extraño, que es el personaje principal, me di cuenta de que seguía haciendo lo del traje del emperador, que el extraño va desnudo y los demás van vestidos, inclusive. Y él no tiene ni una conciencia de lo expuesto que está. Exacto, estaba haciendo esa misma metáfora, porque pese a que él está en una zona igual de contaminada que los demás, pese a que todos están dañados con esto, también es cierto que él es el más dañado. Exacto, sobre todo en términos psicológicos o intelectuales. Tiene una suerte de deficiencia, ¿no? Mental. Es un poco oligofrénico, como el personaje que cantaba con el olapón, también yo creo que es oligofrénico. O sea, ahora lo miro con distancia y claramente tenía algo, ¿no? Seguro. O sea, por muy raros que hayan sido los tiempos, no es alguien habitual, ¿cachai? Ahora, también es interesante esa indolencia, no solo el maltrato o lo que hoy llamamos bullying, ¿no? Hacia este protagonista que viene a resumir finalmente este abandono, la soledad, la inconsciencia, una suerte de mutismo y una introspección que finalmente termina o se rompe abruptamente con este gatillante que es la música externa, que no vamos a develar por qué, pero tiene relación literalmente con Argentina, tiene que ver con sus raíces, pero es interesante también descubrir cómo lo inconsciente también va pesando y en un ambiente literalmente de zona de sacrificio. Y para ver justamente el ambiente, para que ustedes se hagan una idea de lo que pesa finalmente esta contaminación, esta putrefacción que no solamente es del ambiente, de la naturaleza, así que está también dentro nuestro, y como estas tripas verdes que tú señalabas de estos hombres de este color. Claro. Vamos a escucharte, Leo, ahora acá en Frecuencia Pública, parte de tu libro, entonces, para que nos compartas. Ya, muchas gracias por la oportunidad de leerlo. Voy a tratar de leer lo mejor que Pablo Neruda leyendo sus poemas. O sea, sin duda va a ser más entretenido. Con un mínimo... Ya. Las calles palidecen bajo los matices del polvo. El tedio pareciera tomar protagonismo. El cuasi deceso del alumbrado público cobra como cada noche el mismo sentido atemorizador de cada uno de los contaminantes que pesan sobre las cabezas. La sombra de la empresa gravita en cada sitio. Es imposible escaparse. La luna incesante, el sabor del agua, los peces muertos y la languidez de las algas ya no invitan a las pasadas fiestas que se producían entre los hombres y el mar. Hubo una época en que sí lo hacían.
Hubo una época en que los hombres se comunicaban con las olas y con el brillo de los animales marinos. En aquellos tiempos, los bañistas se aproximaban a la orilla tímidamente a veces, dejándose embriagar por la brisa. Eran los buenos tiempos. Los tiempos en que los vendedores ambulantes, aún dormidos por la resaca, ofrecían su mercancía al primer veraneante que se la solicitara con gestos sonámbulos. Pero las cosas comenzaron a cambiar paulatinamente. Al mismo ritmo que fue haciéndose más clara la presencia de los contaminantes, comenzaron a animarse con menos frecuencia los pueblerinos. Se animaban un minuto y luego al otro permanecían mustios. Pero hoy, no solo los habitantes del pueblo permanecen mustios, el extraño también. En la cara se le trasluce cada una de las horas de sueño que no ha tenido. Está más cansado que otros días, aunque doña Conchita no lo entiende. Sin ir más lejos, en este mismo instante, le basta solo con deletrear la palabra cansancio para que se abra un silencio impenetrable entre los dos. Ambos preparan el menú del almuerzo con un cierto grado de enemistad inherente. Doña Conchita siempre reacciona así cuando alguien se queja de falta de dinero o cansancio. Desde siempre ha mostrado cierta aversión frente a los débiles o a los quejumbrosos. Arruga la nariz cada vez que los escucha. Aunque más que el cansancio del extraño ahora, lo que más le molesta de él es su indiferencia. Leo, al escucharte y retomar finalmente también mi propia lectura de Zona de Sacrificio, me viene la sensación no solo de este ambiente espeso, maloliente, ¿no? Uno recuerda una molestia ahí de olores, sino sobre todo esa sensación de pérdida, pero una sensación de pérdida que se ha normalizado con una indolencia, que es lo que hablábamos al inicio y comentábamos, y que es una idea que plantea también Carlos Trombe en el prólogo, que es esto de finalmente un statu quo frente a algo que parece que nadie nos puede rescatar, nadie va a hacer nada por nosotros. Y nos mantenemos en este entumecimiento del alma, que también es el entumecimiento intelectual del propio Eusebio o el extraño, que tiene además una autopercepción, si es que es consciente del mismo, muy alejada de la realidad, porque se comporta como un adolescente siendo un hombre de cerca de 50 años. Pero quiero detenerme en esta sensación de pérdida y la naturalización de una muerte en vida. Ah, sí. Mira, yo creo que para que haya una muerte en vida, porque es un proceso muy largo, es un proceso que lleva en la realidad 80 años. Sí. Y en el libro como 60. Y en el libro como 60, sí. 70. Entonces ya se han pasado varias generaciones y ya se han pasado por todas las etapas. Y yo creo que cuando te hacen tanto daño, llega un minuto en que te cansas de defenderte. Entonces empiezas a vivir dentro y empiezas, yo creo que como un método de defensa, a normalizar. O sea, es como cuando, si a nosotros nos empiezan a quitar las libertades personales, una tras otra. Imagínate tú. Imagínate tú que ya nos ha pasado. O que no avanzamos. Y que ya ha pasado, y que ya ha pasado. Entonces cada vez se va haciendo más normal. O sea, nos quitaron nuestras libertades individuales en la época de la dictadura. Sí. Nos quitaron las libertades individuales en pandemia. Bueno, por razones obvias. Pero al principio, pero nadie se atrevió a rebelarse. Yo creo que la zona de sacrificio es como una gran pandemia, pero permanente. Y es tal la indolencia y el marco y la atmósfera de indolencia que tampoco pueden mirar más allá del muro. Es como, nacen ahí, mueren ahí y se van a quedar ahí, ¿ya? Entonces es como si nosotros hubiésemos vivido una pandemia de 80 años. Leo, y cuando salió tu libro a fines del 2023 y que se retoma con fuerza en este inicio del 2024, ¿sabes de algunos lectores o lectoras de las zonas de sacrificio? ¿Te han leído? Sí, lo han leído y les ha impactado. No, les ha dolido mucho. ¿Se han sentido reflejados? Se han sentido reflejados, pero les ha dolido mucho, porque en el fondo yo soy una persona de afuera, yo no he corrido la suerte que ellos han corrido y no voy a decir, si yo supiera, no,
Yo le regalé al protagonista cosas mías, pero la verdad es que no hay ningún punto de comparación, y ellos sienten que en el fondo han perdido su vida. Me han dicho. Y yo les he preguntado, ¿y por qué no se van? Porque ¿cómo nos vamos a ir? Pero yo les digo, tomando un bus. Y no lo entienden. De hecho, fuimos hace poco con Guillermo, que me ayuda aquí, trabaja conmigo, y los dos estábamos asombrados que en el terminal de buses está el basurero. Y estábamos esperando el bus a Santiago con olor a basura. Y no es una metáfora, es verdad. Sí. Entonces, en el fondo, es como que ya nada importa. Bajaste los brazos y los bajaste para siempre, creo yo. Entonces, nadie te va a hacer ver otra realidad. Ellos ya viven dentro de esa realidad. ¿Podrías enviar en el libro no solo las autoridades ministeriales encargadas? Vamos a llegar también a la ministra Aysén Echeverry, claro. Ciencia, de luego también, por supuesto, Maisa, en el tema también ahí, Maisa Rojas, ¿no? El medio ambiente, sí. Soy mala para lo apellido. Y al Congreso, creo que también sería importante. Bueno, agradecemos por supuesto a la editorial Los Perros Románticos, que ya no puede ser mejor nombre, y por supuesto te agradecemos y te felicito, Leo Mascarsolo. Bueno, igual me gustaría leer tus libros que tienen más que ver con tu familia y que son más biográficos, porque también tienes muy buena pluma. Y muchas gracias. Te felicito por esta zona de sacrificio. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Dani, de verdad. Gracias, Leo. Un abrazo. Un abrazo. Chao.